y disfrutamos mucho de seguir participando en el pueblo de Dios, pero sin las responsabilidades. Las responsabilidades del ministerio se llevan con alegría, con gozo, no es una carga pesada, pero cuando las dejas te das cuenta que no deja de ser un peso que estás llevando. Entonces, se disfruta del ministerio y doy fe de que se disfruta también del descanso. Y eso quiere decir que cuando la Biblia me dijo que iba a estar predicando dos veces este fin de semana, a noche con los gitanos y ahora aquí, me quedo un poco, ¿cuánto hace que no predico con esa frecuencia? Vamos a ver, me invitan a predicar en Burgos igual como promedio una vez por mes, cada 6 semanas, pero ya no es una rutina habitual. Lo que sí hago habitualmente, comentaba ayer también a los hermanos y hermanas gitanos, leer la Biblia. Leo un capítulo todos los días en el Antiguo Testamento y otro capítulo en el Nuevo Testamento. Entonces digo, bueno, voy a compartir lo que me sale de mi lectura de cada día. No tengo así grandes ideas, conceptos que quiero compartir, pero como leo la Biblia, pues a ver lo que me trae la Biblia. Y creo que fue el viernes cuando me tocaba ya en mi lectura a diario de la Biblia, me tocó Lucas 13. Y os quiero compartir primero la lectura del capítulo y después algunas cosas que yo veo en este capítulo, que lo voy a leer entero y lo voy a comentar entero, pero tranquilos, van a ser comentarios breves, porque de un capítulo entero, el que quiere, pues sacar 3 horas de predicación. Hombre, si queréis 3 horas de predicación, pero me parece que va a ser que no. Mis reflexiones tienen que ver con la opción de Jesús viviendo en tiempos peligrosos, tiempos violentos. A veces me parece que tal vez se nos olvida lo peligrosa que era la vida en tiempos de Jesús siendo judío. Sabemos que fue terriblemente peligrosa la vida para él personalmente. Solamente 33 años lo mataron, lo asesinaron. Así de peligrosa era la vida. Un chaval, un joven, perdón. Como ya tengo más que el doble de años que los que tenían cuando lo mataron, pues me parece un chaval, un joven. Una tragedia que lo mataran tan joven. Así de peligrosa era la vida. Pero también era un tiempo peligroso para su pueblo. Lo que se avecinaba. El pueblo de Israel estaba sometido bajo la bota imperial, militar del Imperio Romano. Era un pueblo subyugado, un pueblo colonizado, y había movimientos independentistas violentos que culminarían pocas décadas después de Cristo en un alzamiento revolucionario que, como tenía que ser inevitablemente, fue aplastado por el imperio. Fue tan terrible lo que sucedió en Jerusalén y para los judíos en esas décadas, aproximadamente 70 años después de Cristo, entre 70 y 100 y pico años después de Cristo, que era posible verlo como un poco como el fin del mundo. Y de hecho hay pasajes del propio Jesús anunciando la que se iba a venir, que lo describe como el fin del mundo. Y es que fue para los judíos el fin de un mundo. Perdieron Jerusalén, su amada ciudad de todos los tiempos. El templo fastuoso, maravilloso que construyó Herodes, que era una de las maravillas arquitectónicas del mundo de aquella época, equiparable a cualquier monumento que hubiera en la mismísima Roma. Tenía una cúpula de bronce bruñido
que desde la distancia, cuando los peregrinos se acercaban a Jerusalén, parecía una enorme bola de oro, porque el bronce bruñido es de un color dorado, y entonces reflejaba el sol y un poco hasta que te cegaba ver esa enorme cúpula que parecía de oro. Ese templo de Herodes fue arrasado, destruido totalmente. En su lugar construyeron un templo los romanos a Júpiter Capitalino, uno de los dioses patronos de Roma, para decir, aquí mandan los dioses de Roma, en el mismísimo lugar del templo de Jerusalén. El fin de un mundo. Israel pierde su identidad nacional, se queda como grupos pequeños esparcidos por todo el imperio, tratando de mantener vivo el fuego de su amor a su Dios. Tiempos peligrosos, personalmente para Jesús, tiempos peligrosos para su pueblo, su amado Israel. Vamos ahora a la lectura de Lucas 13, si lo encuentro, claro. Os leo de la versión La Biblia de la Palabra, que sacó hace, no sé, 10, 15, 20 años la Sociedad Bíblica. Dice así: por aquel mismo tiempo se presentaron unos a Jesús y le hablaron de aquellos galileos a quienes Pilato había hecho matar cuando ofrecían el sacrificio, mezclando así su sangre con la de los animales sacrificados. Jesús dijo: ¿creéis vosotros que esos galileos sufrieron tal suerte porque fueran más pecadores que los demás galileos? Pues yo os digo que no, y añadiré que si no os convertís, todos vosotros pereceréis igualmente. ¿O creéis que aquellos 18 que murieron al derrumbarse la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Pues yo os digo que no, y añadiré que si no os convertís, todos vosotros pereceréis de forma semejante. Jesús les contó entonces esta parábola. Un hombre había plantado una hoguera en su viña, pero cuando fue a buscar higos en ella, no encontró ninguno. Entonces dijo al que cuidaba la viña: ya hace 3 años que vengo en busca de higos a esta higuera y nunca los encuentro. Así que córtala, para que no ocupe terreno inútilmente. Pero el viñador le contestó: Señor, déjala un año más. Cavaré la tierra alrededor de ella y le echaré abono. Puede ser que después dé fruto. Y si no lo da, entonces la cortas. Un sábado estaba Jesús enseñando en la sinagoga. Había allí una mujer a la que un espíritu maligno tenía enferma desde hacía 18 años. Se había quedado encorvada y era absolutamente incapaz de enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. En el mismo instante, la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. El jefe de la sinagoga, irritado porque Jesús había hecho una curación en sábado, dijo a todos los presentes: 6 días hay para trabajar. Venid uno de esos días a que os curen, y no precisamente el sábado. Pero el Señor le respondió: hipócritas, ¿quién de vosotros no desata a su buey o su asno del pesebre y los lleva a beber, aunque sea sábado? Pues esta mujer, que es descendiente de Abraham, a la que Satanás tenía atada desde hace 18 años, ¿acaso no debía ser liberada de sus ataduras, incluso en sábado? Al decir Jesús esto, todos sus adversarios quedaron avergonzados. Por su parte, el pueblo se alegraba de las obras prodigiosas que él hacía. Decía Jesús: ¿con qué puede compararse el reino de Dios? ¿Con qué lo compararé? Puede compararse al grano de mostaza que un hombre sembró en su huerto y que luego creció y se hizo como un árbol entre cuyas ramas anidaron los pájaros. Dijo también: ¿a qué compararé el reino de Dios? Puede compararse a la levadura que toma una mujer y la mezcla con 3 medidas de harina para que fermente toda la masa. De camino a Jerusalén, Jesús enseñaba a la gente de los pueblos y aldeas por donde pasaba. Una vez uno le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Jesús les dijo: esforzaos en entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos intentarán entrar, pero no podrán.
Después que el amo de la casa se levante y cierre la puerta, los que hayáis quedado afuera comenzaréis a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él os contestará: no sé de dónde sois. Entonces diréis: nosotros hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os replicará: no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos los que os pasáis la vida haciendo el mal. Así, allí lloraréis y os rechinarán los dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras vosotros sois arrojados afuera. Vendrán gentes de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Pues los que ahora son últimos serán los primeros, y los que ahora son primeros serán los últimos. Ese mismo día llegaron unos fariseos y dijeron a Jesús: vete de aquí, porque Herodes quiere matarte. Jesús les contestó: y decidle a ese zorro: has de saber que yo expulso demonios y curo enfermos hoy y mañana, y al tercer día culminaré la tarea. Pero entre tanto, hoy, mañana y pasado mañana, tengo que seguir mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollitos bajo las alas, y vosotros os negasteis? Pues mirad, vuestra ciudad va a quedar desierta. Y os digo que no volveréis a verme hasta el momento en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, fascinante capítulo del Evangelio de Lucas. Lo primero que quiero comentar, y si me permitís, voy a volver a leer los versículos 1 al 5, es la observación de que no son más malos los que mueren por la violencia que los que sobreviven. Volviendo aquí al versículo 1 al 5, se presentaron unos a Jesús y le hablaron de aquellos galileos que Pilato había hecho matar cuando ofrecían el sacrificio, mezclando así su sangre con la de los animales sacrificados. Jesús dijo: ¿creéis vosotros que esos galileos sufrieron tal suerte porque fueron más pecadores que los demás galileos? Pues yo os digo que no. Y añadiré que si no, aquí pone convertís, la palabra real en griego ponía: si no os arrepentís, todos vosotros pereceréis igualmente. ¿O creéis que aquellos 18 que murieron al derrumbarse la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Pues yo digo que no. Y añadiré que si no os arrepentís, todos vosotros pereceréis de forma semejante. Tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos inestables, donde no sabe lo que puede pasar. Y hacemos mal cuando pensamos que la vida es justa. Que si a alguien le va mal en la vida, tiene que haber sido muy mala persona. Y si a alguien le va bien en la vida, será que es muy buena persona. Eso ya lo desmonta el libro de Job. Pero había gente que seguía pensando así. ¿Recordáis que no? El libro de Job tenía sus presuntos amigos que venían presuntamente a consolarlo y le echaban en cara: hombre, ya que está sufriendo tanto todos estos padecimientos, será que eres muy mala persona, y nos lo tenías escondido. Y Job decía: no, hombre, yo sé que he cumplido con el Señor y de hecho reclamo justicia. Sí, porque la vida no es justa. Y aunque agrademos al Señor con nuestra vida, aunque seamos fieles y obedientes, nos pueden pasar cosas muy trágicas y muy malas. Puede haber enfermedad y muerte en nuestras familias, puede haber ruina económica, podemos perder el trabajo, podemos que nos desahucien de nuestra vivienda. Y cuando vemos que esto pasa a otras personas, hacemos muy mal, como estas personas que dicen: ¿has visto cómo murieron estos? Jesús dice: vamos a ver, no juzgues, porque la vida es caprichosa y puede sufrir el bueno como puede sufrir el malo. Pero bueno, recordad
pasan cosas malas a nosotros, no pensar que es porque hemos pecado. Cuando nos pasan cosas buenas, no pensar que nos lo hemos merecido. Ni tampoco juzgar al prójimo porque le va mal. Siguiente tema. A ver, versículos 6 a 9, y aquí también voy a leerlo antes de comentarlo. Jesús les contó la parábola. Un hombre había plantado una higuera en su viña, pero cuando fue a buscar higos en ella no encontró ninguno. Entonces dijo al que cuidaba la viña: ya hace 3 años que vengo en busca de higos a esta higuera y nunca los encuentro. Así que córtala para que no ocupe terreno inútilmente. Pero el viñador le contestó: Señor, déjala un año más, cavaré la tierra alrededor de ella y le echaré abono. Puede ser que después dé fruto, y si no lo da, entonces la cortas. Israel era la higuera que no daba fruto, a pesar de su larga historia con Dios. Y era una generación trágica para Israel. La generación de Jesús igual no tanto, pero 1 o 2 generaciones después, cuando pasó todo lo que os he comentado. Con Jesús tenían una última oportunidad, era ese último cavar alrededor del tronco, echar abono, a ver si Israel iba a dar fruto agradable para el Señor. No lo dio. Y fue terrible lo que sobrevino a Israel. Pero Israel no es ni mejor ni peor que ningún otro pueblo, ninguna otra nación, ninguna otra gente. Y a nosotros también, siempre Dios nos da una última oportunidad. Siempre queda esa última oportunidad. Alrededor de nuestras vidas el Señor también cava y echa abono a ver si damos buenos frutos. No pensemos que ellos eran peores. Pensemos más bien en nosotros mismos, a ver qué fruto estamos dando. Porque así como al final aquello acabó en terrible tragedia. Sí, es cierto que no eran peores los galileos, aquellos que habían muerto, o esos otros que se les cayó encima una torre, no eran peores que... Pero también es verdad que no abusemos de esas últimas oportunidades que nos va dando el Señor, cavando alrededor y echando... No abusemos de esas últimas oportunidades, procuremos dar fruto para Dios. Amén. que es lo bonito, es lo que Él espera, y es además lo que nos tiene que brotar de suyo, de gratitud del corazón. Así que procuremos no ser como esa higuera inútil, seamos una higuera... Por cierto, qué buenos están los higos. Entonces, que demos un fruto dulce, agradable para el paladar. Amén. Amén. Vamos ahora a los versículos del 10 al 17. Porque esto es una historia muy interesante. Tal vez no lo voy a leer otra vez entero, porque es un pasaje un poco más largo. Aquí teníamos cuando Jesús cura a esta mujer enferma. Y los fariseos dicen: ¡uy, pero qué espantoso! Pues ha curado a alguien el día sábado. ¡Qué horror! No cumple con la ley de Dios, que dice que el sábado es sagrado para no trabajar. Os quiero hacer reflexionar sobre la esterilidad, lo terrible que es el rigor religioso que no piensa en las personas. ¿Cuántas veces se usa nuestras ideas, nuestra fe, nuestras convicciones, nuestra experiencia, nuestro testimonio de Dios, no para bendecir, sino para machacar? Aquí o se hacen las cosas como yo creo que tiene que ser, en este caso el sábado, que además está en la Biblia, que Dios lo mandó, el sábado, sábado, sábado. Y aquí hay una persona que sufre. Una persona para que pueda haber una solución hoy. ¿Por qué tiene que esperar hasta mañana?
si se puede solucionar su sufrimiento hoy. Y Jesús dice, las normas de la religión, los mandamientos de la Biblia, me trae sin cuidado ante un sufrimiento real de un ser humano que está necesitado, y yo voy a responder a ese sufrimiento en el nombre del Padre y por el poder del Espíritu Santo que mora en mí. Yo voy a responder a ese sufrimiento, y la religión que haga con ella, con esto, lo que pueda. Y si los fariseos me queréis criticar, pues me criticáis. Pero sinceramente, y uso la palabra, sois unos hipócritas. Porque ufanáis de ser muy religiosos, pero a la hora de la verdad os falta compasión y amor al prójimo. Y cuando no hay compasión y amor al prójimo, la religión es inútil, es inservible. Compasión y amor al prójimo, que es lo que nos ejemplificó Jesús. ¿Qué hombre más compasivo, qué hombre más entregado al prójimo? ¿Qué ejemplo nuestro Maestro Jesús, qué ejemplo a seguir? Siempre pensando en la necesidad, en el sufrimiento, para responder, aunque se salte las normas de la religión. Ahora vamos a los versículos 18 a 21, y esto igual sí que lo voy a leer, porque incluso hasta a mí ya se me olvida de aquí van esos versículos. Decía Jesús, ¿con qué puede compararse el reino de Dios? ¿Con qué lo compararé? Puede compararse al grano de mostaza que un hombre sembró en su huerto y que luego creció y se hizo como un árbol entre cuyas ramas anidaban los pájaros. Dijo también, a que compararé el reino de Dios. Puede compararse a la levadura que toma una mujer y la mezcla con 3 medidas de harina para que fermente toda la masa. Y aquí la reflexión que me hago es que los gestos pequeños de bondad, de compasión, de misericordia, pueden traer consecuencias enormes. Ese poquito de fe, ese poquito de obediencia, ese poquito de compasión, ese gesto de bondad, es como un granito de mostaza. Es como ese poquito de levadura que se pone en la masa, que nunca te imaginarías que daría tanto resultado. Nunca sabemos. Me acuerdo hace años había una película, no me acuerdo cómo se titulaba, una película muy bonita en la que había como una cadena de buenas obras, que alguien... cadena de favores. Esa misma, ¿verdad? Qué bonito. Alguien hace un bien a otro y la siguiente persona hace bien al siguiente y así. Porque no sabemos las consecuencias enormes que puede tener un pequeño gesto de bondad. El reino de Dios es así. Dice, ¿a qué comparar el reino de Dios? Pues a ti te parece poca cosa lo que vas a hacer, pero no puedes adivinar todo lo que viene después. Cómo Dios va a hacer multiplicar y prosperar y ir más allá. Ese pequeño gesto de amor, de compasión, de misericordia a que el Espíritu Santo te ha movido. Así es el reino de Dios. Ese es el reino de Dios. Pequeños gestos que tienen consecuencias enormes. ¡Qué maravilla! Ahora vamos los versículos 22 a 25 de camino a Jerusalén. Jesús enseñaba a la gente de los pueblos y aldeas por donde pasaba. Una vez uno le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Jesús le dijo, esforzaos en entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos intentarán entrar, pero no podrán. Después que el amo de la casa se levante y cierre la puerta, los que hayáis quedado fuera comenzaréis a golpear la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero Él os contestará, no sé de dónde sois. Todavía hasta el 25, pero me parece que hay que seguir aquí. Bueno, lo podemos dejar ahí porque después sigue con la misma idea.
la idea que os quiero dejar aquí es que hay que decidirse ya sin demora. No. La puerta se puede cerrar. Es un poco la misma idea con lo de la higuera, ¿no? Tal vez Jesús viene a repetir las mismas ideas con distintas palabras. Hay una puerta estrecha por la que hay que pasar, pero esa puerta se puede cerrar. Sí, es una realidad. Dios es compasivo, Dios es misericordioso, pero no abusemos de esa compasión y de esa misericordia porque esa puerta se puede cerrar. Y puede llegar el día en el que queramos entrar y ya la puerta esté cerrada. Bueno, con eso ya vamos a seguir con lo siguiente, que sería versículos 26 al 30. Entonces diréis, nosotros hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas, pero él os replicará, no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos los que os pasáis la vida haciendo el mal. Ayer lloraréis y rechinarán los dientes cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras vosotros sois arrojados afuera. Vendrán gentes de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios, pues los que ahora son últimos serán los primeros, y los que ahora son primeros serán los últimos. Hay un contraste entre los que se pasan la vida haciendo el mal y esa multitud de personas que nunca hubieran imaginado, que vienen del norte, del sur, del este, del oeste, que son los últimos en llegar, pero tienen lugar de privilegio como los primeros. ¿Por qué? Porque no son personas que se han pasado la vida haciendo el mal. Otras versiones ponen obradores de maldad, ¿no? La verdad que me gusta más esta traducción, porque lo de obradores de maldad parece casi una panadería donde hacen mal pan. Pero es los que se pasan la vida haciendo el mal. Y esta gente no tiene entrada, no tiene lugar. Lo que van a tener lugar es personas que tal vez los tenemos fichados como que estos no, pero resulta que viven vidas que agradan a Dios. Y Dios está dispuesto a romper nuestros esquemas, a hacer las cosas de otra manera que como a nosotros nos parezca justo o correcto, pero Él está observando quienes hacen mal y quienes le agradan. En tiempos peligrosos, en tiempos difíciles, en tiempos de inestabilidad, de desorden y de guerra, es verdad que no debemos juzgar al prójimo, ni debemos sentirnos culpables si algo mal nos pasa a nosotros, pero por otra parte es de necios no procurar vivir vidas agradables ante Dios y hacer el bien en lugar de hacer el mal. Amén. Que se pase la vida haciendo mal, aunque tal vez en esta vida, porque uno puede morir después de una vida larga y próspera, habiendo hecho mucho mal, pero no, como sabemos que no se acaba ahí la cosa, pues mal ha especulado quien hace mal pensando que se va a librar de la vigilancia de Dios. Y por último, no lo voy a leer, pero estos que vienen y le dicen a Jesús, vete de aquí porque sabes que Herodes te tiene fichado. Esto no es Herodes el Grande que había construido el templo de Jerusalén, es un hijo de Herodes. Se repartió el reino de Herodes entre 4 de sus hijos y se llamaban tetrarcas porque eran tetra significa 4, una cuarta parte del reino de Herodes el Grande, y el que le tocaba Galilea, pues a ese Herodes se refería, que creo que era Herodes Antipas. El caso
es que dice, te tienes fichado, mejor que te marches. Y Jesús dice, mira, dile ese zorro que estoy aquí hoy, mañana y pasado y acabo mi obra y mientras yo tengo cosas que hacer aquí en Galilea, las haré. Y este señor no puede intervenir fuera de los plazos de Dios. Con lo cual quiere decir que quien controla nuestro futuro, quien controla lo que nos pueda pasar o no, no son los que nos parece que son los poderosos de este mundo, sino es Dios. Yo recuerdo, muchos de vosotros sois demasiado jóvenes para acordaros lo que yo viví durante las primeras décadas de mi vida, que era vivir bajo el peso de la Guerra Fría entre Occidente y la Unión Soviética y China, y la amenaza de una destrucción generalizada del planeta Tierra por armas nucleares. Después se acabó la Guerra Fría y un poco se nos olvida el tema de las armas nucleares, aunque siguen ahí. Pero vivíamos bajo esa nube, bajo ese peso, el conocimiento seguro de que en cualquier momento alguien podía tomar una decisión, en que empezaran a volar misiles y bombas entre Rusia y Estados Unidos y Europa, y aquí empezaran a explotar bombas atómicas por todas partes y se acabara la vida de este planeta. Y era una certeza que teníamos, que había gente que podía tomar esa decisión y que es posible que la tomaran. Y en aquella época, en lo más duro del enfrentamiento nuclear entre grandes potencias que amenazaban con la vida de todos nosotros, recuerdo una profecía que alguien dio en un encuentro, esto era en Wichita, en Kansas, en Estados Unidos. Dijo: quien controla los tiempos de la vida en esta tierra no es ni el presidente en Washington, ni el presidente en Moscú, es Dios. Y la vida en este planeta durará lo que Dios disponga. Amén. Y se acabará cuando Dios disponga. Y los hombres poderosos de esta tierra, con sus miles de armas nucleares y misiles y todo esto, que piensan que tienen poder para destruir, no tienen capacidad real, porque son Herodes, que decía: tengo fichado a Jesús y ya la que le va a caer. Pues chicos, pues no. Porque Jesús dice: yo hoy y mañana y pasado tengo cosas que hacer. Y las haré. Porque de mis tiempos y de mi hora no dispone Herodes, dispone Dios. Amén. Amén. Entonces, en tiempos peligrosos, que son todos en realidad, ¿qué tiempo no es peligroso? ¿Qué tiempo no es inestable? Cosas nos pueden pasar en cualquier momento: accidentes laborales, accidentes en carretera, cambios de política, perder un trabajo de socio de tu casa, pues mil cosas que... En tiempos peligrosos no son los grandes a nuestro alrededor los que disponen de nuestra vida, es Dios. Amén. Y lo que nos pasará dentro de la misericordia y la disposición de Dios. Y si Dios dispone alguna tragedia en nuestra vida, también dispondrá la consolación y la fuerza interior y el valor y la capacidad para sobreponernos. Amén. Amén. Y nos sobrepondremos por el poder de Dios. Porque es Él quien dispone de nuestras vidas, no otros grandes y poderosos y ricos e influyentes que piensan que nos controlan, pero no nos controlan, que controla a Dios. Amén. Y con esa idea os dejo, vamos a hablar. Amén. Señor, gracias por este capítulo del Evangelio de Lucas, y como tantas enseñanzas de los Evangelios están tan ricos, tienen tantas cosas interesantes y útiles y edificantes para decirnos. Gracias por este capítulo, Señor, Lucas 13, por la meditación que hemos podido hacer hoy,
queremos dedicarte nuestra vida y especialmente nuestra fe y nuestra confianza de que tú eres quien dispone. Y nuestro reconocimiento que nos pueden pasar cosas malas, como al peor de los seres humanos. Pero la realidad es que vivimos en fe, y vivimos en confianza, y vivimos con seguridad, porque venga lo que venga, tengamos que pasar lo que tengamos que pasar, tú estarás con nosotros. Amén. Tu Espíritu Santo ha decidido habitar en nuestros corazones, tú estás aquí en cada una de nuestras vidas, estás presente. Y no hay nada que nos deba amedrentar, nada que nos pueda meter miedo ni temor. Vivimos con el rostro elevado hacia el cielo, con confianza, con alegría y con fe, porque tú eres quien dispone de nuestros tiempos. Y nada, nadie puede hacer con nuestras vidas lo que tú no estés dispuesto a superar y a mejorar y a traer consolación y paz y fuerza y victoria. Gracias, Señor.